Mis padres me enviaron un mensaje de voz. Estás fuera del negocio familiar. Yo solo respondí, entendido, y colgué. No sabían que había estado grabando todas nuestras reuniones durante meses y que tenía pruebas de algo que los destruiría por completo. Soy Alejandro. Tengo 29 años. Y hasta hace poco pensé que mi futuro estaba asegurado en la empresa de construcción que mi abuelo fundó hace 40 años. Construcciones Mendoza comenzó como un pequeño negocio de remodelaciones residenciales, pero con el tiempo se convirtió en una empresa sólida que maneja proyectos comerciales importantes en toda la ciudad. Mi abuelo Roberto siempre me decía que algún día sería mía, que era su legado para las futuras generaciones. Cuando mi abuelo murió hace 3 años, mis padres, Eduardo y Carmen, se hicieron cargo de todo. Al principio, todo parecía normal. Yo trabajaba como supervisor de proyectos, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo. Mis padres siempre hablaban de cómo me estaban preparando para eventualmente dirigir la empresa, cómo necesitaba entender cada detalle antes de asumir más responsabilidades. Pero en los últimos meses, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas exclusiones, reuniones importantes donde de repente no era necesario que estuviera presente, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la oficina. Mi padre comenzó a hablar más frecuentemente sobre reestructuración y nuevas direcciones para la empresa, pero nunca me daba detalles específicos. Hace 6 meses, noté que mi hermano mayor, Diego, había comenzado a aparecer más seguido en la oficina. Diego, que había abandonado los estudios universitarios para encontrarse a sí mismo, viajando por Europa con el dinero de mis padres. Diego, que nunca había mostrado el menor interés en la construcción y que se la pasaba hablando de emprendimientos en tecnología y criptomonedas. Cada vez que preguntaba qué hacía él ahí, mis padres me daban respuestas vagas sobre explorar nuevas oportunidades. La tensión llegó a un punto crítico la semana pasada. Estaba revisando unos contratos en mi oficina cuando escuché voces elevadas en la sala de conferencias. Era mi padre discutiendo con alguien por teléfono sobre asegurar la transición y minimizar las complicaciones legales. Cuando pasé frente a la puerta, alcancé a escuchar algo que me heló la sangre. Alejandro no puede enterarse todavía, no hasta que todo esté finalizado. Esa noche, decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando realmente. Llegué temprano a la oficina al día siguiente y revisé los archivos a los que tenía acceso. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había documentos sobre reestructuración corporativa, papeles de abogados que no reconocía y lo más perturbador, un contrato de consultoría firmado por Diego como director de desarrollo estratégico, un puesto que nunca supe que existía. Confronté a mis padres ese mismo día. Los encontré en la oficina de mi padre, revisando unos planos con Diego, quien llevaba puesto un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. ¿Qué significa esto?, dije, dejando caer el contrato sobre el escritorio. ¿Desde cuándo Diego tiene un puesto ejecutivo? Mi padre ni siquiera levantó la vista de los planos. Es temporal, Alejandro. Estamos explorando nuevas oportunidades de negocio y Diego tiene ideas frescas. ¿Ideas frescas? No pude evitar que mi voz se elevara. El hombre que gastó $50,000 en encontrarse a sí mismo en Tailandia, ¿ahora es nuestro director de desarrollo estratégico? Diego sonrió con esa sonrisa petulante que había perfeccionado desde niño. Hermano, no porque tú hayas estado aquí más tiempo significa que entiendas hacia dónde va la industria. El futuro está en la integración tecnológica, en la construcción inteligente. ¿Construcción inteligente? Me reí amargamente. Hace 6 meses no sabías ni qué era un nivel de burbuja. Mi madre intervino con esa voz condescendiente que reservaba para cuando pensaba que estaba siendo demasiado emocional. Mijo, nadie está cuestionando tu dedicación, pero a veces se necesita una perspectiva externa para crecer. Durante las siguientes semanas, las exclusiones se volvieron más evidentes. Reuniones con clientes importantes, donde Diego estaba presente y yo no. Decisiones sobre proyectos tomadas sin mi consulta. Un día llegué a la oficina y encontré que mi contraseña para el sistema de gestión de proyectos había sido cambiada. Cuando pregunté por qué, mi padre murmuró algo sobre actualizaciones de seguridad. Fue entonces cuando comencé a grabar nuestras conversaciones. Al principio solo por protección, para tener evidencia de lo que realmente se estaba diciendo. Usé una aplicación en mi teléfono que parecía una grabadora de notas de voz. Nadie sospechó nada. La primera grabación reveló más de lo que esperaba.
Era una reunión sobre el proyecto del centro comercial Riverside, nuestro contrato más grande del año. Mi padre estaba explicando a Diego los detalles del presupuesto cuando dijo algo que me dejó helado. Una vez que Alejandro esté fuera del panorama, podremos reestructurar toda la operación. Los clientes confían en el nombre Mendoza, pero no necesariamente necesitan saber quién está realmente a cargo. Diego respondió. ¿Y qué hay del testamento del abuelo? ¿No dejó algo específico sobre la sucesión? Mi padre se quedó callado por un momento. Eso ya está manejado. Nuestro abogado encontró algunas ambigüedades en el lenguaje que nos dan más flexibilidad. Esa noche no pude dormir. Mi abuelo siempre había sido muy claro conmigo sobre sus intenciones. La empresa era para mí. Había trabajado aquí desde los 18 años. Había aprendido cada aspecto del negocio. Había sacrificado relaciones y oportunidades porque creía en este futuro. ¿Cómo era posible que hubiera ambigüedades? Al día siguiente, decidí hacer mi propia investigación. Contacté a un abogado especialista en derecho corporativo y herencias. Le expliqué la situación sin dar demasiados detalles. Me dijo que podía revisar los documentos testamentarios de mi abuelo si tenía acceso a ellos. Sabía que mis padres guardaban todos los documentos importantes en una caja fuerte en la oficina. Durante mi almuerzo, cuando la oficina estaba prácticamente vacía, logré acceder a ella. Conocía la combinación porque siempre había sido la fecha de fundación de la empresa, algo que mi padre nunca había cambiado. Dentro encontré el testamento original de mi abuelo. Al leerlo, mis sospechas se confirmaron. El documento era cristalino. Construcciones Mendoza será heredada en su totalidad por mi nieto Alejandro Mendoza, al cumplir 30 años, o antes si demuestra estar completamente preparado para asumir las responsabilidades de dirección. También encontré otros documentos. Correspondencia con abogados, papeles de transferencia de acciones y algo que me hizo temblar de rabia. Una carta de mi padre a un abogado diferente, fechada apenas 2 meses atrás, donde preguntaba sobre la posibilidad de reinterpretar ciertos aspectos del testamento para permitir una transición más flexible de liderazgo. La traición era completa. No solo me estaban excluyendo gradualmente, sino que estaban activamente trabajando para negarme lo que mi abuelo había querido que fuera mío. La confirmación final de la traición llegó de la manera más brutal posible. Era viernes por la tarde, y yo estaba terminando la supervisión del proyecto de oficinas en el centro cuando mi teléfono sonó. Era mi padre. Alejandro, necesitamos hablar. Ven a la oficina ahora. Su tono era extrañamente formal, casi frío. Cuando llegué, encontré a mis padres y a Diego sentados alrededor de la mesa de conferencias. Había papeles esparcidos frente a ellos, y todos tenían esas expresiones que la gente pone cuando van a decirte que tu perro favorito murió. Siéntate, dijo mi padre, señalando una silla que estaba estratégicamente colocada para que me sintiera como si estuviera siendo interrogado. Mi madre evitaba hacer contacto visual, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Diego, por otro lado, parecía estar disfrutando cada segundo de la tensión. Hemos tomado una decisión difícil, comenzó mi padre. La empresa está evolucionando en una dirección que requiere un liderazgo diferente. Diego va a asumir más responsabilidades, y tu rol va a cambiar. ¿Cambiar cómo?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Vamos a reestructurar tu posición. Seguirás siendo supervisor de proyectos, pero Diego manejará la estrategia general y las relaciones con clientes importantes. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que Diego, que hace 6 meses no sabía la diferencia entre cemento y concreto, va a dirigir la empresa que mi abuelo me dejó? Tu abuelo no te dejó nada específicamente, interrumpió Diego con esa sonrisa arrogante. Dejó la empresa a la familia. Y la familia ha decidido que yo soy más apto para el liderazgo moderno. Bullshit completo, dije, levantándome de la silla. Leí el testamento. Dice claramente, dice que la empresa pasa a la familia. Mi padre me cortó. Nosotros somos la familia. Y hemos decidido que esta es la mejor dirección. Papá, trabajé aquí durante 11 años. Conozco cada aspecto de este negocio. Sacrifiqué mi vida social, mis relaciones, todo por esta empresa. ¿Y me vas a decir que el niño dorado que nunca trabajó un día en su vida va a tomar mi lugar? Mi madre finalmente habló, con esa voz suave que usaba cuando quería manipular una situación. Mijo, nadie está diciendo que no tienes valor, pero Diego tiene una visión moderna, ha estudiado tendencias de mercado, tiene contactos en tecnología. ¿Qué contactos?, exploté. ¿Los dealers de drogas que conoció en Ibiza?
¿Los influencers con los que se la pasaba en Miami? Diego se rió. ¿Ves, papá? Esta mentalidad es exactamente por lo que no puede liderar una empresa moderna. Todo es personal para él. Algo se rompió en mi interior en ese momento. La realización de que mi propia familia me había estado saboteando durante meses, que habían planeado esto mientras yo seguía trabajando como un idiota, creyendo que estaba construyendo mi futuro. ¿Sabes qué? Dije, mi voz peligrosamente calmada. Tienes razón. Es personal, muy personal. Me dirigí hacia la puerta, pero mi padre me detuvo. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar. Sí hemos terminado, respondí sin voltearme. Completamente terminado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando las grabaciones que había hecho durante las últimas semanas. Hora tras hora de evidencia de que mis padres habían estado planeando esto. Conversaciones sobre cómo manejar mi eventual salida. Discusiones sobre cómo reestructurar la empresa para evitar cualquier reclamo legal que yo pudiera hacer. Pero lo que más me dolió fue una grabación de mi madre hablando por teléfono con mi tía Rosa. Alejandro siempre fue demasiado serio, decía. Diego tiene más carisma, más capacidad para los negocios modernos. Alejandro es buen trabajador, pero no es material de liderazgo. Material de liderazgo. Después de 11 años de dedicación absoluta, de sacrificar todo por esta empresa, de aprender cada detalle porque creía que algún día sería responsable de todo, resulta que no era material de liderazgo. Al amanecer, tomé mi decisión. Si querían jugar sucio, les iba a enseñar lo que realmente significaba jugar sucio. Pero primero, necesitaba asegurarme de tener todas las cartas en mi favor. Llamé al abogado que había contactado anteriormente y programé una cita para esa misma mañana. Le llevé copias de todo, el testamento original, las grabaciones, la correspondencia que había encontrado, todo. Quería saber exactamente cuáles eran mis opciones legales antes de dar el siguiente paso. La reunión confirmó lo que ya sabía. Mis padres estaban violando claramente las intenciones del testamento de mi abuelo. Pero más importante, el abogado me explicó algo que no había considerado. Como supervisor de proyectos con acceso a información financiera, había sido testigo de ciertas prácticas que podrían ser problemáticas desde el punto de vista legal. Pequeñas cosas que había notado pero nunca había cuestionado. Facturas infladas a clientes, materiales de menor calidad, facturados como premium, subcontratistas pagados en efectivo sin documentación apropiada. Cosas que individualmente podrían explicarse, pero que juntas pintaban un patrón preocupante. Si lo que me está describiendo es preciso, dijo el abogado, esto podría ir mucho más allá de una disputa familiar sobre herencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía mucho más poder del que había imaginado. El lunes llegué a la oficina como si fuera un día normal. Saludé a mis padres, revisé mis emails, me comporté exactamente como el empleado obediente que pensaban que era. Pero por dentro, estaba documentando todo con una precisión que habría hecho orgulloso a mi abuelo. Durante toda la semana anterior, había estado recopilando evidencia adicional. Facturas duplicadas, registros de compras de materiales que nunca llegaron a las obras, pagos a empresas fantasma que después descubrí estaban registradas a nombre de familiares cercanos. Mi acceso como supervisor me había dado una perspectiva única de las operaciones financieras, y ahora estaba usando esa información estratégicamente. El miércoles, mis padres convocaron a otra reunión familiar. Esta vez, habían invitado también a mi tía Rosa y a mi primo Javier, aparentemente para darle más peso a su decisión. La mesa de conferencias estaba llena de documentos legales frescos y contratos que olían a tinta recién impresa. «Alejandro», comenzó mi padre con esa formalidad empresarial que había adoptado desde que comenzó esta farsa, «hemos finalizado los papeles para la transición. Tu nuevo contrato está aquí, con un aumento salarial como supervisor senior. Supervisor senior, como si un título pretencioso fuera a compensar por robarme mi herencia. Diego estaba sentado al lado de mi padre, ya comportándose como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una carpeta de cuero cara y había estado tomando notas en una tablet durante toda la reunión, como si fuera algún tipo de ejecutivo experimentado, en lugar del parásito que realmente era. El aumento es del 15%, añadió mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Y mantienes todos tus beneficios actuales. ¡Qué generoso!, dije, hojeando el contrato sin realmente leerlo. ¿Y esto es definitivo? Completamente, respondió Diego con esa sonrisa de superioridad que quería borrar de su cara a puñetazos. Ya hablé con nuestro abogado corporativo.
Todo está en orden legal. Ahí fue cuando decidí jugar mi primera carta. ¿Hablaste con qué abogado? Pregunté casualmente. ¿Con el licenciado Hernández, que ha estado manejando nuestros asuntos legales durante 15 años? Porque cuando hablé con él la semana pasada, me dijo algo muy interesante. La expresión de mi padre cambió inmediatamente. ¿Hablaste con Hernández? ¿Por qué? Porque quería entender mis derechos como beneficiario del testamento de mi abuelo, respondí con calma, y resultó que él tiene una copia del documento original. El verdadero, no la versión editada que ustedes han estado usando. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi tía Rosa se removió incómodamente en su silla. Javier de repente encontró muy interesante estudiar sus uñas. No sé de qué estás hablando, murmuró mi madre, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Estoy hablando del hecho de que el testamento original especifica que la empresa pasa a mí al cumplir 30 años. Estoy hablando de que ustedes han estado trabajando con un abogado diferente para encontrar lagunas legales que no existen. Diego intentó mantener su compostura. Incluso si eso fuera cierto, tú no tienes 30 años todavía. Cierto, admití. Me faltan 8 meses. Pero resulta que hay una cláusula interesante sobre demostrar preparación para asumir responsabilidades de dirección. Saqué mi teléfono y coloqué la pequeña grabadora que había estado usando sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, su voz ahora claramente nerviosa. Son grabaciones de nuestras conversaciones durante las últimas 4 semanas, dije. Conversaciones donde ustedes admiten estar violando intencionalmente el testamento. Conversaciones donde discuten cómo manejar mi salida. Conversaciones donde mi querido hermano se refiere a mí como el obstáculo que necesitamos remover. El color desapareció del rostro de Diego. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones sin consentimiento. En realidad sí puedo, respondí. México permite la grabación de conversaciones cuando uno de los participantes está presente y da consentimiento. Yo soy ese participante. Mi padre se levantó abruptamente. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Dinero? ¿Un porcentaje mayor de la empresa? No quiero nada de ustedes, dije también levantándome. Quiero lo que mi abuelo me dejó, toda la empresa, como él especificó claramente en su testamento. Eres un niño malagradecido, estalló mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, me reí sin humor. Como sabotear sistemáticamente mi posición durante meses. Como mentirme sobre mi herencia. Como intentar robarme lo que legítimamente es mío, fue entonces cuando jugué mi carta más fuerte. Pero ¿saben qué es lo más interesante de estas grabaciones? No es solo la conspiración para violar el testamento. Son todas las otras cosas que escuché, como esa conversación donde discuten sobre inflar facturas al proyecto Riverside, o cuando mencionan esos pagos en efectivo a la empresa de consultoría del primo Miguel que resulta que no existe. El pánico en los ojos de mi padre era palpable. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo una idea muy clara, respondí, y aparentemente también la tiene la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esa era una mentira, pero ellos no lo sabían. La expresión de terror absoluto en sus caras me confirmó que había dado en el blanco. ¿Qué quieres?, susurró mi padre. Quiero que firmen la transferencia completa de la empresa a mí, ahora, o estas grabaciones y toda la documentación financiera que he recopilado van directamente a las autoridades fiscales y al Colegio de Arquitectos. La transformación en la sala de conferencias fue instantánea y brutal. Diego, que hacía 5 minutos se comportaba como el nuevo rey de la empresa, ahora se veía como lo que realmente era. Un niño de 32 años que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. «Esto es chantaje», murmuró, su voz quebrada de pánico. «No», respondí con calma. «Esto es justicia. Chantaje sería pedirles dinero por mi silencio. Yo solo quiero lo que legítimamente es mío». Mi tía Rosa se levantó abruptamente. «Yo no tengo nada que ver con esto. Javier, vámonos». «Siéntense», dije, y mi tono los detuvo en seco. Porque resulta que Rosa, tú también apareces en mis registros. La empresa Consultoría Rosa Elena, que recibió 120,000 pesos en pagos durante los últimos 6 meses, por servicios que nadie puede explicar. Rosa se desplomó de vuelta en su silla, su cara ahora del color de la ceniza. Mi padre intentó recuperar algo de control. Alejandro, estás cometiendo un error. La empresa necesita liderazgo experimentado. Tú no entiendes las complejidades. ¿Complejidades como evadir impuestos?, lo interrumpí.
como esa cuenta en efectivo que manejan para pagos sin documentar. Papá, he estado aquí 11 años. Créeme que entiendo perfectamente las complejidades. Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y desesperación. Alejandro, somos tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo pueden ustedes haberme hecho esto a mí? Repliqué. Trabajé como esclavo durante 11 años, creyendo que estaba construyendo mi futuro. Ustedes sabían exactamente lo que el abuelo quería y decidieron robármelo de todas maneras. Diego intentó una última maniobra desesperada. Incluso si nos das las grabaciones, no tienes pruebas reales de fraude fiscal, son solo conversaciones. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Solo conversaciones? Diego, durante los últimos 3 meses he estado documentando todo. Tengo copias de facturas duplicadas, registros de pagos en efectivo, correspondencia con proveedores falsos. Como supervisor de proyectos, tenía acceso a todo. Y como futuro dueño de la empresa, decidí hacer una auditoría completa. Saqué una carpeta gruesa de mi mochila y la puse sobre la mesa. Aquí están las copias. Los originales están en una caja de seguridad, junto con las grabaciones. Mi padre abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que hojeaba los documentos, su expresión se volvía más y más desesperada. Esto podría arruinarnos completamente, murmuró. Exactamente, confirmé. Entre la evasión fiscal, el fraude a clientes y las violaciones a regulaciones de construcción, estamos hablando de multas millonarias, posible tiempo en prisión y la pérdida definitiva de todas las licencias corporativas. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Quiero que firmen la transferencia total de Construcciones Mendoza a mi nombre, hoy, ahora, y quiero que Diego, Rosa y todos los demás renuncien a cualquier participación en la empresa. ¿Y si hacemos eso?, preguntó mi padre. ¿Qué pasa con esto?, señaló la carpeta. Si transfieren la empresa sin problemas, yo me hago responsable de regularizar todas las cuestiones fiscales como nuevo propietario. Pagamos las multas correspondientes, corregimos los registros y seguimos adelante. ¿Y las grabaciones? Las grabaciones se quedan conmigo como seguro. Mientras ustedes no interfieran con mi operación de la empresa, no hay razón para que vean la luz. Diego estalló. Esto es una farsa. No puedes chantajearnos para que te demos la empresa. No los estoy chantajeando, respondí. Les estoy dando una oportunidad de salir de esto sin ir a prisión. La empresa es mía por derecho. Ustedes la han estado manejando ilegalmente. Yo solo estoy tomando lo que siempre fue mío. Durante las siguientes 2 horas, presencié la completa desintegración de la estrategia familiar. Mi padre llamó a 3 abogados diferentes, cada uno confirmando lo que ya sabíamos. Legalmente, no tenían dónde esconderse. Las evidencias de fraude fiscal eran irrefutables. Los pagos en efectivo sin documentar, las facturas infladas, las empresas fantasma registradas a nombres de familiares, todo estaba documentado meticulosamente. Y las grabaciones proporcionaban el contexto que probaba que todo había sido intencional. A las 6 de la tarde tenían 2 opciones: firmar la transferencia voluntaria o enfrentar una investigación fiscal completa que terminaría no solo con la empresa, sino probablemente con varios miembros de la familia en prisión. Mi padre firmó los documentos con la expresión de un hombre derrotado. Mi madre seguía llorando silenciosamente. Diego había perdido completamente su arrogancia anterior y ahora se veía como lo que siempre había sido, un niño malcriado que finalmente había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Rosa y Javier firmaron renuncias a cualquier participación futura en la empresa, demasiado aterrorizados de las implicaciones legales para protestar. Cuando el último documento estuvo firmado, me levanté y los miré a todos. A partir de mañana, yo soy el único dueño de Construcciones Mendoza, anuncié. Tienen hasta el viernes para remover sus pertenencias personales de la oficina. Sus accesos al sistema serán desactivados esta noche. Alejandro, murmuró mi padre. ¿Realmente vas a echarnos así? Ustedes me echaron a mí primero, respondí. La diferencia es que cuando yo lo hago, es legal. Han pasado 4 meses desde que recuperé control total de Construcciones Mendoza y la transformación ha sido extraordinaria. No solo recuperé lo que legítimamente era mío, sino que descubrí que la empresa tenía un potencial mucho mayor del que mis padres habían permitido que floreciera. Lo primero que hice fue contratar a un contador forense
para realizar una auditoría completa. Los resultados fueron peores de lo que había imaginado. Durante los últimos 3 años, mis padres habían estado desviando aproximadamente 30% de las ganancias hacia cuentas personales y esquemas de evasión fiscal. La empresa que yo creía que estaba luchando financieramente, en realidad, era altamente profitable cuando se manejaba honestamente. Con la ayuda de un abogado fiscal especializado, regularicé todas las cuestiones tributarias pendientes. Sí, tuve que pagar multas considerables, casi 200,000 pesos en total, pero al mantener un perfil cooperativo con las autoridades y demostrar que los problemas eran herencia de la administración anterior, evité investigaciones más profundas que podrían haber comprometido la licencia corporativa. El proceso de transición no fue fácil. Tuve que despedir a 3 empleados que estaban directamente involucrados en los esquemas de facturación falsa, pero también pude dar aumentos significativos a los trabajadores honestos que habían sido sistemáticamente subestimados por mis padres. La moral del equipo mejoró dramáticamente cuando se dieron cuenta de que finalmente tenían un jefe que valoraba la integridad sobre las ganancias rápidas. Diego intentó sabotear la transición durante las primeras semanas. Contactó a varios de nuestros clientes principales, tratando de convencerlos de que yo era demasiado inexperto para manejar sus proyectos. Lo que no esperaba era que yo había estado trabajando directamente con esos clientes durante años como supervisor. Ellos me conocían, confiaban en mi trabajo, y algunos incluso me confesaron que habían estado incómodos con la dirección que Diego había querido tomar. El proyecto del centro comercial Riverside, que había sido la joya de la corona bajo la administración de mis padres, se completó con 2 semanas de anticipación y 15% bajo el presupuesto cuando eliminé los costos inflados que Diego había incorporado. El cliente quedó tan impresionado que inmediatamente nos contrataron para un proyecto adicional valorado en 2 millones de pesos. Mis padres intentaron un último movimiento desesperado hace 2 meses. Contrataron a un abogado para impugnar la transferencia, alegando que había sido obtenida bajo coacción. Lo que no sabían era que yo había documentado meticulosamente todo el proceso. Tenía grabaciones de audio de todas nuestras reuniones, copias de todos los documentos firmados voluntariamente y testimonios de los abogados presentes que confirmaban que nadie había sido forzado a firmar nada. Más importante, su propio abogado les advirtió que proceder con la demanda requeriría abrir todos los registros financieros de la empresa durante los últimos 3 años para escrutinio legal. Cuando se dieron cuenta de que esto expondría completamente sus actividades fraudulentas, retiraron silenciosamente la demanda. La ironía más satisfactoria llegó la semana pasada. Diego, que había estado alardeando durante meses sobre sus conexiones en tecnología y construcción inteligente, finalmente consiguió trabajo como vendedor de seguros para una empresa pequeña. Su salario mensual es aproximadamente lo que la empresa ahora genera en un día normal. Rosa tuvo que cerrar su consultoría fantasma y conseguir un trabajo administrativo real. Javier, que había estado viviendo de los dividendos de participaciones que nunca legalmente poseyó, ahora trabaja como contador junior en una firma que maneja principalmente declaraciones de impuestos personales. Mi madre ha intentado contactarme varias veces, enviando mensajes sobre reconciliación familiar y perdón, pero cada mensaje viene acompañado de sugerencias sutiles sobre cómo podrían ayudar con la empresa o contribuir a su crecimiento. Claramente, no han aprendido nada. Mi padre, por otro lado, ha mantenido un silencio total. Creo que finalmente entendió que no hay vuelta atrás. El hijo que ellos subestimaron no solo recuperó lo que era suyo, sino que demostró ser significativamente mejor administrador de lo que ellos jamás fueron. La empresa ahora emplea a 42 personas, comparado con las 28 que tenía bajo mi administración anterior. Hemos expandido a proyectos residenciales de alto nivel, manteniendo nuestra especialidad en construcción comercial, pero agregando servicios de remodelación de lujo que han resultado increíblemente lucrativos. El mes pasado, recibí una propuesta de una empresa de desarrollo inmobiliario de Guadalajara para manejar un proyecto de condominios valorado en 8 millones de pesos. 5 años atrás, ese tipo de contrato habría sido imposible para nosotros. Ahora, con una reputación restaurada y operaciones transparentes, somos considerados entre los contratistas más confiables de la región. Cada mañana, cuando llego a la oficina que ahora oficialmente es mía, pienso en mi abuelo. Él construyó esta empresa con honestidad, dedicación y visión a largo plazo. Mis padres casi la destruyen con su avaricia y favoritismo. Pero ahora, finalmente,
está cumpliendo el potencial que él siempre vio. La mejor parte es despertar cada día sabiendo que no tengo que fingir respeto por personas que no lo merecían. No tengo que sonreír mientras me traicionan. Y no tengo que trabajar construyendo el futuro de otra persona. Construyo mi propio futuro, exactamente como mi abuelo quería, y las grabaciones siguen seguras en mi caja de seguridad. Un recordatorio permanente de que la verdad siempre tiene más poder que las mentiras familiares. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.